Que la gracia y la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes, estimados estudiantes de la Escuela de Estudio Bíblico EBS Internacional. Un cordial saludo a todos nuestros amigos que comparten con nosotros a través de la plataforma de YouTube y en las diferentes apps en las cuales se comparte tan enriquecedora información. El resto de maestros donde participamos como facilitadores de este conocimiento, de estos recursos literarios, de estos recursos teológicos, queremos compartirles una enseñanza más. Gracias porque han logrado pasar las 9 lecciones anteriores y en esta nueva etapa vamos a concluir, vamos a cerrar los 3 últimos capítulos del libro de Apocalipsis. Desde ya nos sugiere una pregunta interesante. ¿Qué es el milenio? El milenio, como tal, es una de las temáticas del Apocalipsis más sonadas, más conocidas, y naturalmente que inquietan más a los creyentes. En este caso, nuestra inquietud se basa en el hecho del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a entrar en materia con el capítulo 20, versículo 1 al 10, donde debemos de enfocar la mirada para poder discernir este tema. ¿Cuándo va a ocurrir lo que se denomina el milenio? Va a ocurrir inmediatamente después de la batalla de Armagedón. En este caso, como ya habíamos estudiado en el capítulo 19 y en el capítulo 16, Armagedón es una forma de decir que Dios gana cualquier batalla en la que se enfrenta contra los malignos. En este caso, el Armagedón se da en el momento en el que Dios vence a esa potencia romana y la iglesia se superpone, la iglesia se sostiene, la iglesia es capaz de mantenerse activa en medio del contexto difícil en el que se encuentra. Satanás es atado. Satanás es puesto en prisión. Satanás también es sujeto de esta prisión espiritual en el abismo. Lógicamente, el abismo es su propio cuartel. Es donde él habita, un lugar de prisión eterna, de una prisión espiritual. Solamente en el sentido de no poder seguir engañando a las naciones. Esa es su forma de prisión. Su prisión no es una prisión literal porque Satanás es un espíritu y un espíritu no se puede encadenar de forma literal, pero sí se puede limitar, dado que en Apocalipsis hay mucha simbología. Debemos hacer un uso simbólico de la prisión, de las cadenas que el ángel ata a Satanás. Entonces, los 1000 años deben ser entendidos como un periodo simbólico, no literalista. Ya pasaron al menos 1500 años después de su inicio. El Apocalipsis es un libro simbólico. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 1. Lo vemos en el tema de los 144,000 del capítulo 7. Lo vemos con los 42 meses. Lo vemos con los 3 años y medio. Lo vemos con los 10 días. Lo vemos con el tema de los 7 espíritus, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira. Y en Apocalipsis 19, 11 en adelante, hasta el capítulo 20, verso 10, hay un pasaje sumamente simbólico. Veamos el simbolismo. Vemos, por ejemplo, entre el capítulo 19 y el capítulo 20, una serie de al menos 13 o más apariciones que son netamente simbólicas. El caballo blanco, el lino finísimo, la espada aguda que sale de la boca de Cristo, la vara de hierro, que será pisado el lagar del vino del furor de Dios, el nombre escrito en el muslo de Cristo, las llaves, la bestia, otra vez las aves en este caso, el abismo, la cadena, el dragón, la serpiente. Toda esta maquinaria
sirve aquí para dar un simbolismo, una representación. Y lo más increíble que nosotros podemos definir acá es que si estos capítulos mencionan aspectos simbólicos, aspectos que son representativos, a mí me dejó siempre sonando la palabra, la expresión cuando dice que donde haya el acontecimiento, donde se halla el cuerpo, allí estarán las aves, significa señal, o sea, un aviso, hay muerte allí. Entonces, este simbolismo en general trata de decirnos o trata de explicarnos que lo que refiere acá son temas netamente simbólicos y que no podemos tomarlo de una forma literal. No podemos tomarlo como que esto es 1000 años literales o que estos 1000 años serán un reino literal de Cristo. Por eso debemos entender esto como un periodo largo de alivio de la gran aflicción, del gran conflicto, la persecución abierta organizada por las naciones que cae en medio de dos periodos breves de recia persecución. También podemos entenderlo como un poco de tiempo para la persecución de la iglesia por las naciones bajo el engaño del diablo, un largo periodo de tiempo libre de esta clase de persecución. Un poco de tiempo, lo vemos en el capítulo 20, verso 3, para la persecución de la iglesia por las naciones bajo el engaño del diablo. Y también la totalidad del número 1000, aquí 1000 no significará necesariamente un periodo de tiempo, sino plenitud, un tiempo, una totalidad, una prueba total. El reino de las almas de los santos que han muerto aparece aquí de una forma muy increíble. No es el inicio ni la duración del reino de Cristo, sino más bien que los santos que han muerto, ellos aparecen aquí que han resucitado, que han retornado. Estas mismas almas clamaban por la venganza de su causa en el capítulo 6, versos 9 al 11. Tenían que esperar un poco de tiempo. Este poco de tiempo ya se había cumplido y sus perseguidores habían sido juzgados por nuestro Señor Jesucristo. Este es el cumplimiento del capítulo 20, verso 26 y 27, del 3:21 y del 11:1. Los sucesos en el milenio son aspectos que a nosotros también nos causan intriga. Satanás fue atado y encerrado en el abismo para que no pueda engañar a las naciones. Satanás fue puesto en prisión para que no siguiera dañando a la iglesia. Luego las almas de los mártires fueron levantadas para sentarse y reinar con Cristo. Su causa fue vengada, su victoria final, aún sobre la segunda muerte, ha sido garantizada. Es el reino, esta expresión de la primera resurrección, realmente es ese encuentro, esa garantía de como el Señor vengó la sangre de los mártires. Es la venganza que hace nuestro Señor por las injusticias de los malvados. Para poder entender Apocalipsis tenemos que, especialmente el capítulo 20, considero que es importante estudiar una síntesis de los acontecimientos. Número 1, habla de una breve persecución. 2, habla que Roma será destruida. 3, que habrá un proceso para la iglesia, no literal, sino simbólico, en el cual se tiene que atar al maligno. Para luego, Satanás, después de la destrucción de Roma, Satanás quedó libre, pero con ciertas limitantes. Por eso, Satanás, luego de todo lo que vivamos hasta la segunda venida, Satanás será destruido. El fin de este mundo, el juicio final, la gloria eterna para los fieles. Este es el resumen de todo el capítulo. Trata de decirnos que seremos perseguidos, que la iglesia del siglo I será perseguida hasta cierto límite, que Roma será destruida, que
Es necesario que pase un periodo de tiempo, lo que se simboliza con los 1000 años, y luego Satanás será destruido al final de todo. Luego de este juicio, esto va a ser un solo juicio, no van a ser 2, 3, 4, 5 juicios. Este es el juicio final, y en el juicio final habrá una oportunidad grande únicamente para los que fueron fieles, para los obedientes. Pero para los paganos, para los malvados, los que hicieron injusticia sobre los hombres, ellos serán juzgados. Cristo y su pueblo serán victoriosos. Eso es lo que trata de abordarnos el capítulo 21 y el capítulo 22. Se cierra este gran mensaje con un aspecto tan glorioso, un aspecto tan profundo, donde se van a presentar el número 12 en todo su esplendor. O sea, ya está hablando de la salvación como tal, ya está hablando de la esperanza postrera. El capítulo 22 del libro de Apocalipsis es como una especie de cierre de la historia bíblica. Y Génesis capítulo 1 al 3 es el inicio de la historia. Entonces, prácticamente, así como inicia, así va a terminar. El retorno del Señor, la salvación de los fieles, la condenación de Satanás, el diablo, y también de la victoria de la iglesia para poder reencontrarse con su Señor. Cristo y su pueblo serán victoriosos. La nueva morada del pueblo de Dios es nueva. No es una remodelación, no es una reparación de la tierra, no, es una nueva tierra, es un nuevo cielo. Si el Señor habla de nuevo, es porque es algo nuevo, distinto de lo que antes teníamos, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. La nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde se presentará la nueva Jerusalén. Es la morada de Dios eterna, donde aquellos que seamos fieles, si el Señor nos regala la vida, nos llevará hasta ese lugar de gloria, donde hay esperanza, donde hay anhelo, donde hay un lugar preparado especial para todos los hijos de Dios y un lugar muy amplio. No hay tristeza, no hay fragilidad, no hay intranquilidad ni impaciencia, todo es un lugar de gloria y de especial bendición. En esta morada todo es nuevo, no hay nada que se le pueda comparar, la seguridad de esta morada es única y tenemos también dos requisitos para heredar esta morada. Esto aparece en el 21:6 al 7 y es guardar la palabra, es ser fiel hasta el final, no doblegar la fe. Los nuevos ciudadanos de este lugar, mis hermanos, realmente serán victoriosos, un pueblo victorioso. La iglesia será victoriosa. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es la esposa del Cordero, la cual será llevada a ese lugar glorioso. La vida en este lugar será un lugar especial donde no se puede describir con palabras humanas. De hecho, se compara con aspectos que son preciosos, como piedras preciosas, como materiales que para el hombre son de gran valor, pero para el espíritu todo esto es trascendental. Su origen es divino, porque esa Nueva Jerusalén desciende del cielo. Su carácter es santidad. Su gloria, recuerden que es la gloria de Dios y la gloria de Dios es profunda. Recordemos que estos dos, todo esto es un simbolismo de la realidad espiritual. Esta es una contraposición de lo que le ocurre a la gran ramera, que la gran ramera será lanzada en un lago de fuego donde hay azufre. Es terrible. Algo que debemos tomar en cuenta es la medida de esta ciudad, que es una medida increíble, es de 12,000 estadios. Noten ustedes el número 12 más el número 1000. Esta es un múltiplo del 12 y del 1000. Aquí haciendo referencia, número 1, a el simbolismo espiritual, el número 12, el número de la religión organizada de Dios, y el 1000, que sería un número incalculable, un número que no se puede contar.
de forma literal al menos. Estos 12,000 estadios equivalen a 2.160 kilómetros. Literalmente serán, hablando del número, de la cantidad, esto equivaldría a unos 4.665.600 kilómetros cuadrados de área, dado que es un cubo, es una forma cúbica perfecta, es un cubo perfecto. Pero luego serán diseminados estos grupos de medidas por 2.160 kilómetros de alto, porque es la altura más la anchura que mide lo mismo. En total serán un total general de 10.077.696.000 kilómetros cúbicos. Realmente es un lugar muy amplio, muy espacioso. Lo interesante es que será ubicado en Jerusalén, según el texto de la Santa Ciudad. Sin embargo, estas medidas no corresponden ni siquiera a Jerusalén. Este es un lugar muchísimo más grande que Jerusalén. Por lo tanto, no puede tomarse Jerusalén como algo literal. Otra vez encontramos el número 12 y encontramos el pueblo de Dios que hace presencia en esta ciudad. Aprendimos en Apocalipsis 11:1 en adelante que el propósito de medir es separar lo santo del inmundo. La idea de medir, la vara que se usa para medir, es para medir los que serán salvos de los que serán condenados. La medida del muro es de 64.80 metros de grosor o de alto. Señala la protección adecuada. Nuevamente tenemos el número 144,000 que está basado en el número 12 por 12, que da un total de 144. Perdón. Luego hay un mensaje de esperanza tras la luz que irradia nuestro Señor, ese lucero celestial para la iglesia. El Espíritu Santo proclama el llamado de los sucesos y la salvación para la iglesia fiel, y luego la iglesia podrá tener la seguridad porque tiene la esperanza de ese cielo nuevo, tiene la esperanza de la tierra nueva. Según el texto bíblico, esta tierra que nosotros habitamos, que fue creada para que el ser humano viviera y se desarrollara, se multiplicara y compartiera y disfrutara los bienes que Dios le ha dado. Lamentablemente, no es un lugar considerado eterno para vivir. Realmente los estudios científicos hablan del derretimiento de los polos, hablan de la autodestrucción de la Tierra basado en el magma que está más allá de las profundidades de la Tierra, de su corteza. En el centro, en el corazón del mundo, tenemos un núcleo que realmente está a punto de estallar. Tenemos volcanes, focos volcánicos, tenemos terremotos, tenemos tsunamis, maremotos, tenemos lugares que son frágiles. Nuestras naciones poco a poco están entrando en gran conflicto de guerra. Entonces, en medio de todo este gran conflicto humano, el peligro de una guerra nuclear latente en el mundo entero, podría llevarnos a nosotros a concientizarnos y sobre todo saber que no es eterno este lugar en el cual vivimos. Esto es temporal. Dios nos ha prestado este lugar. Tenemos que saber vivir en este lugar mientras pisemos la tierra, que podamos nosotros mantener un ecosistema agradable el tiempo que nosotros vivamos, pero que esto al final será solamente temporal. Somos pasajeros en esta tierra. Por lo tanto, tenemos que mantener la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque al final, como le preguntó un turista a un sabio monje en el Cairo, llegó al Cairo y miró al señor anciano sabio sentado en una silla y le preguntó, estimado señor, ¿por qué usted no tiene nada en esta casa? Miró la casa vacía, no tenía nada, no tenía cuadros, no tenía más que un par de libros, una mesa, una silla y su cama para dormir. Entonces le dijo, bueno, mi amigo, ¿por qué usted no trae todas sus cosas allí? Más bien solamente carga una mochila.
Y entonces, tomando su mochila, le dice, bueno, es que yo solo soy un turista, yo solo soy una persona que viaja de un lugar a otro para conocer. Y entonces, yo no necesito muchas cosas para viajar. Yo soy un viajero, yo soy un extranjero. El sabio le dijo, pues yo igual. Yo soy un extranjero de esta tierra, soy pasajero y pronto me iré de aquí. Por lo tanto, le dijo una palabra sabia. Somos extranjeros en esta tierra, somos pasajeros, somos advenedizos. Por lo tanto, debemos saber vivir mientras estemos en esta tierra, agradando a Dios sobre todas las cosas y haciendo que la esperanza se mantenga viva entre los creyentes. Gracias por habernos acompañado en esta serie. Gracias por su paciencia en estas 10 lecciones. Puede recapitular el estudio del libro de Apocalipsis en esta serie y en el futuro trataremos de renovar siempre actualizando información, ampliando nuestros comentarios para las futuras lecciones en torno a este y otros temas en EBS Internacional. Que Dios les bendiga. Un saludo desde Nicaragua. Gerson Bravo compartió con ustedes esta serie y espero verles en otras lecciones. Puede darle al buscador en EBS para que pueda usted estudiar otros cursos con nosotros. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima serie. Bendiciones.